El marco conceptual de NIF, entre otras cosas, es muy importante tener en cuenta que NIF, las normas internacionales de información financiera, están vigentes desde el decreto 1314. El marco conceptual es un conjunto de proposiciones, de conceptos que orientan para realizar estados financieros. Básicamente eso es lo que quieren, que las propuestas que se hacen desde el marco conceptual y en general todo el desarrollo de las normas internacionales sea para la producción de estados financieros. Los estados financieros son resúmenes de información contable. Esos resúmenes entonces están elaborados para informar a diferentes stakeholders, a diferentes usuarios de la información, con un objetivo muy importante y básico que es que se conoce dentro de NIF como de propósito general. Es decir, que le sirva a todos los que van a tomar decisiones. Apoyar el desarrollo por decirlo así, del marco conceptual, NIF tiene dos hipótesis fundamentales. La primera hipótesis, conocida también como negocio en marcha, y quiero ser reiterativo, ese principio incluso estaba ya propuesto por la AAA, la Asociación de Contadores Americanos. El negocio en marcha simplemente quiere decir continuidad del negocio. Continuidad del negocio, entonces, es que como una palabra clave, hay una presunción de cuando se tienen los estados financieros, se tiene que dejar debidamente soportado que la empresa seguirá funcionando en el tiempo. Eso es lo que quiere decir hipótesis fundamental, negocio en marcha, la empresa en funcionamiento. La definición clara del marco conceptual está en el párrafo 4.1, ustedes la pueden leer y básicamente apunta a que los administradores y los contadores, que son los responsables de la información contable, tienen que estar revisando, tienen que estar al día de las de pronto eventualidades que se pueden presentar que atenten a esta hipótesis fundamental, es decir, que de pronto el negocio no pueda seguir funcionando, porque ellos como responsables de la información tienen que estar atentos para informar a los interesados, a los stakeholders, a los grupos de interés. Algunos eventos son muy significativos al momento de acopiar, digamos, ese tipo de evidencias. En primera instancia, tiene que ver con el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, si es escaso, la empresa genera poco, puede ir marcando pautas que le digan a la administración, vamos a tener problemas para continuar con la empresa. Hay otros elementos que es muy importante también entrar a mirar. Cuando una empresa va cogiendo la costumbre de que con recursos del corto plazo va financiando activos del corto plazo, eso se le puede devolver en corto tiempo también y amenace con el debido funcionamiento de la empresa.
Por ejemplo, las empresas muchas veces sobreviven a demandas o de los trabajadores, pero si la empresa empieza a tener embargos judiciales muy reiterativos, quiere decir que hay cosas que no están funcionando y que por lo tanto se precisa de ir alertando a los socios, a los asambleístas, de que hay problemitas. Otros elementos que podríamos traer a colación aquí tienen que ver con la incapacidad de pago, por ejemplo, de obligaciones, los pasivos que se tienen con los bancos, con otros costos y gastos por pagar, no necesariamente con los proveedores. Y algo muy importante que podemos traer a colación desde el Código de Comercio. Otras situaciones que me pueden dar la idea de que no continuará el negocio y yo como contador o el administrador o incluso el revisor fiscal lo tiene que informar es cuando la sociedad se va a transformar, cuando la sociedad, por ejemplo, se va a excindir, dividir, partir, cuando la sociedad, por el contrario, se va a fusionar o incluso cuando va a entrar en liquidación. Eso me da plena idea de negocio en marcha con problemas. O simplemente que sirvan estos elementos para tomar decisiones y contrarrestar los problemas que la empresa va teniendo. Resumen, hemos trabajado unos elementos del marco conceptual. Como primera medida es recordar que la información que se provee a través de los estados financieros es de propósito general. Propósito general, ¿qué quiere decir? La misma información sin sesgos para los usuarios de la información financiera. Que esa información está empotrada, está soportada en dos hipótesis fundamentales. La primera es la hipótesis de negocio en marcha. La administración de la empresa se debe asegurar que el negocio continuará en el tiempo. Y la hipótesis número 2 es simplemente que todos los eventos económicos, financieros que se relacionan con la empresa se tienen que contabilizar en el periodo en el cual suceden. Y que eso es lo que conocemos como hipótesis fundamental de acumulación de vengo anterior causación. A manera de conclusión, de pronto, sí, de conclusión, es muy importante llamar la atención sobre la claridad que debemos tener de estos conceptos del marco conceptual, porque el marco conceptual es el que rige todo lo que está en las demás NIF. Y entonces, si tenemos claros el fundamento, que es mantener la empresa en marcha, y fuera de eso, contabilizar absolutamente todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la actividad económica,
vamos a asegurarle a los tomadores de decisión que tienen buenos elementos, buenas bases, precisamente para saber cuál va a ser la relación que ellos van a mantener con la empresa.